momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo de Resurrección. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque han muerto y su vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, hemos caminado con Jesús hacia Jerusalén. Hemos entrado triunfalmente con Él a Jerusalén, batiendo las palmas en señal de victoria, reconociéndole como el Hijo de Dios, bendito el que viene en nombre del Señor. Hemos gritado Hosana en el cielo. Hemos vivido estos días en recogimiento, oración, fervor y devoción. Hemos profundizado en el misterio del amor de Dios y hemos vivido este triduo pascual, comenzando con la celebración de la última cena, rindiéndole un sentido homenaje a la Santísima Virgen María en su soledad, acompañando a Jesús hasta el sepulcro y luego en la vigilia pascual celebrar el gran acontecimiento de la resurrección. Así que hoy podemos decir, hoy es un nuevo día, es un nuevo amanecer. Hoy se da para toda la historia de la humanidad una nueva creación, porque Cristo ha resucitado. Y podríamos gritar, Cristo ha resucitado y vive entre nosotros, aleluya. Quisiera entonces resaltar 3 ideas. La primera, somos testigos de la resurrección de Cristo. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro toma la palabra y le recuerda a la comunidad cómo todo comenzó en Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y habla de Jesús de Nazaret, ungido por el don del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y luego dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y es muy importante entender ese testimonio de Pedro, porque recuerden que Pedro negó 3 veces a Jesús. En ese misterio del anuncio de la pasión, ¿cuántas veces el Señor recriminó a Pedro por su actitud? Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y luego cuando Pedro le dice al Señor, daré mi vida por ti, el Señor también lo confronta con su propia realidad. ¿Con qué darás tu vida por mí? Antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Y esa negación de Pedro fue inminente. Y después dice el evangelista San Juan, y lloró amargamente. Después Pedro va a ser confirmado en el amor. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Apacienta mis corderos. Pedro es confirmado en el amor. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor como Pedro y le hemos negado en el hermano? ¿O le hemos traicionado como Judas Iscariote? Por eso, nuestra actitud hoy podría ser convertirnos en testigos de Cristo. Y ser testigos de Cristo es experimentar que el Señor nos extiende su mano para que podamos levantarnos y caminar junto a Él y con Él. Es experimentar con gozo y alegría que Cristo ha resucitado y que nos muestra sus manos en donde aparecen las llagas por los clavos en sus manos, en sus pies, y las llagas por la corona, esa corona de espinas que le ha sido colocada como Rey de la humanidad. Pues queridos hermanos, como el discípulo amado, como Juan, nuestra actitud debiera ser recostarnos en el pecho de Jesús y sentir los latidos de su corazón por toda la humanidad y sentir el amor de Dios, sentir cómo sus brazos se abren para abrazarnos con el perdón y la reconciliación. Pues precisamente es ahí donde tenemos que ser testigos. Testigos del amor, testigos del perdón, testigos de la reconciliación. ¿Y en qué nos convierte ese ser testigos? En peregrinos. Y tenemos que proclamar esa buena nueva de la salvación y evangelizar a tiempo y a destiempo. Y nosotros, como Pedro, como los apóstoles, tenemos que darnos a la tarea de gritarle al mundo que Cristo ha resucitado. Hoy, ante la situación que vive el mundo, mostrar el rostro de misericordia y de compasión de Cristo es un gran estímulo, es un aliciente para la sociedad, porque es mostrar el rostro de ternura de Dios. Dios se acerca desde su ternura
desde su misericordia y compasión para abrazar a esta humanidad agobiada y doliente. ¿Cuántos son los problemas que nos afligen hoy? ¿Cuántas son las dificultades a las que nos tenemos que enfrentar? Guerras, hambre, feminicidios, la muerte de tantos hermanos nuestros en la calle, muchas veces porque hay indolencia, hay indiferencia y no hay solidaridad. Pero también cómo crecen los grupos ilegales, cómo crecen las bandas criminales y tantos males que aquejan a la sociedad, ideaciones suicidas, inseguridad, la calidad de vida de muchos de nuestros abuelos que está en manos de una politiquería. O también tenemos que decir el ambiente de corrupción que se vive, la ilegalidad, la explotación minera, la actitud depredadora que tenemos frente al ecosistema y frente a la naturaleza, o las políticas de nuestros mandatarios que actúan con tanta irresponsabilidad. Todo eso tiene que sacudirnos y preguntémonos cómo ser testigos en este mundo en donde encontramos tantas dificultades que nos afligen. ¿Cómo ser testigos? Pedro lo fue. Hay que tener valentía y coraje para ser profetas. Hay que tener valentía y coraje para ser signos del amor de Dios. En segundo lugar, qué bueno comprender que los bienes están allá arriba y que tenemos que luchar y caminar hacia esos bienes del cielo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Busquen los bienes de allá arriba. A veces estamos saturados de tanta información, saturados de tanta cosa que sucede en el mundo, preocupados por los bienes materiales, preocupados por acumular dinero, llenos de apegos humanos, apegos a los bienes materiales, apegos a las cosas, peleándonos a veces por los bienes materiales, peleándonos por herencias, distanciándonos por tantos problemas y divisiones en nuestros hogares. Tomamos distancia o llegando hasta incluso al divorcio, simplemente porque no nos entendimos y reclamando económicamente lo que a mí me pertenece, o demandando incluso a los hijos para reclamar una manutención porque nunca han estado cerca de nosotros, cuando ha sido lo contrario, papás que han abandonado a los hijos y después reclaman. ¡Qué injusticia! Una justicia que a veces decimos es para los de Ruana. Y vemos muchas veces cómo la policía hace un trabajo encomiable y pone tras las rejas a muchos delincuentes, pero después los jueces de la República firman un acta y le dan libertad a todos esos malandros. Y entonces empezamos a construir una sociedad en medio de la desigualdad, porque nos hemos quedado tal vez con los signos de muerte, porque no hemos entendido que la vida tiene que enaltecerse todos los días, que debemos defender la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Cuando en estos días el Papa ha estado enfermo, nos ha impactado mucho los signos. Lo recordaba Monseñor Luis José Rueda, nuestro cardenal, de una manera hermosísima, cuando el Papa sale del Policlínico Gemelli y se fija después en una humilde señora que tenía unas rosas amarillas. Y después aparece en la plaza de San Pedro en Roma para celebrar el jubileo de los enfermos, y él aparece como uno más. Soy enfermo como ustedes, estoy enfermo como ustedes. Y después aparece en público con su ruana y con su atuendo normal. Y muchos han interpretado es que el Papa quiere renunciar, y la lectura que ha hecho Monseñor Luis José me ha encantado, porque nos ha recordado una cosa muy importante. El Papa está enviándole un signo a la humanidad, diciéndole a la humanidad que esta iglesia está sostenida por el Espíritu Santo, que él simplemente es un instrumento como Papa, como sumo pontífice, y que está plagado de debilidades, y que es un hombre frágil, consciente también de sus limitaciones, Las lecturas que podemos hacer nosotros pueden ser lecturas equivocadas, pero cuando son lecturas desde la fe,
cuando una persona se convierte en un signo de amor y de fe, también se convierte en un signo de esperanza. El Papa hoy es un signo de esperanza para la humanidad. Y nos está recordando esta palabra de hoy, que tenemos que ser signo de esperanza. Y si queremos serlo, tenemos que aprender a renunciar a los bienes terrenales y a poner nuestra mirada en los bienes del cielo. Eso significa empezar a construir una vida basando nuestra vida en los consejos evangélicos, en los valores del Evangelio, en la servicialidad, en la auténtica caridad, en la solidaridad, en la generosidad, en la manera de dar la vida, en nuestro estilo de vivir una vida cristiana que signifique vivir una vida ligeros de equipaje, entregando lo que somos y lo que tenemos al servicio del Evangelio, poniendo nuestra mirada en el más pobre, reconociendo en el descartado socialmente el rostro de Cristo, viendo y mirando al migrante, al afrodescendiente, al indígena, a la mujer explotada, al niño explotado, viendo en ellos el rostro de Cristo que nos interpela para poder suavizar su dolor con nuestra manera de vivir esa generosidad. Y la tercera idea que quiero resaltar es lo que significa realmente este acontecimiento de la resurrección. Cristo ha resucitado. Esa es la tercera idea. El primer día de la semana es el domingo. Y aquí podemos hacer una comparación de ese día domingo con el tiempo de la creación en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el libro del Génesis, leemos que Dios creó el mundo, creó los cielos y la tierra, el mar, los océanos, las plantas, los animales, desde el primer día hasta el sexto día. Y dice que el séptimo día descansó. Ese día en que el Señor descansó, el sábado, es el día que consagran los judíos y no se puede realizar ninguna acción para no ofender a Dios. Los cristianos, con la venida de Cristo como el Mesías, el Salvador, vivimos el domingo. Y esa fiesta dominical la vivimos porque Cristo el domingo resucitó. El domingo ocurre entonces una nueva creación. La creación en el Antiguo Testamento concluye el séptimo día, pero el primer día, cuando sucede la resurrección de Cristo, sucede una nueva creación. Cristo ha venido para restaurar todas las cosas. Comienza una nueva creación. Como dice el libro del Apocalipsis, mira, hago nuevas todas las cosas. O como dice el profeta Isaías, mira que estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo notas? Comienza una nueva creación. Y en esa nueva creación, los discípulos serán fundamentales y esenciales en la difusión y la propagación del Evangelio. Aquellas mujeres iban un poco preocupadas porque pensaban, ¿y quién moverá la losa? Es muy parecido a lo que había acontecido en el momento en que Jesús iba a resucitar a Lázaro, cuando le dice a Marta y a María, corran la piedra, y Marta reclama, Señor, ya lleva 3 días muerto, y si corremos esa piedra, los olores tal vez nos van a espantar. Y el Señor le hace entender a Marta que la gloria de Dios ahí se va a reconocer de una manera muy palpable en la resurrección de Lázaro. Pues hoy estas mujeres van preocupadas, ¿y quién moverá la losa? Pero cuando llegan, ya estaba la losa quitada del sepulcro y las mujeres se dan cuenta que algo ha pasado y vienen a contarle a los discípulos, no se atreven a entrar, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y después Pedro y Juan van corriendo al sepulcro y se percatan que algo ha sucedido. Todavía no habían entendido la Escritura, que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Pero yo quisiera que centráramos la atención en este acontecimiento de la resurrección en mover la piedra. ¿Quién moverá la piedra? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Porque cuando yo pienso en esa piedra, pienso también en el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón hoy? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿A qué le queremos apostar en nuestra vida? ¿Quién moverá la piedra que hay en nuestro corazón? Esa piedra que a veces nos impide contemplar el rostro de amor de Dios. Esa piedra que a veces nos impide contemplar las maravillas del mundo y que nos lleva a renegar de todo
a dudar de todo, a cuestionarlo todo. ¿Quién moverá la piedra de nuestro corazón para poder entender que nuestra vida tiene que vivirse desde la humildad y que tenemos que superar todo asomo de soberbia, de envidia, celos y desconfianzas? ¿Quién moverá la piedra? Pues encontrar que es el Señor el que mueve esa losa, el que viene para suavizar el dolor, para tocar nuestro corazón y para transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Eso es lo más maravilloso. Pero tienes que abrirte a la gracia de Dios. Así que yo los quiero invitar, hermanos, para que hoy cada uno de ustedes se sienta resucitado y pueda hacer una revisión de esta Semana Mayor y decir, ¿realmente he resucitado con Cristo o me quedé en el Calvario? Finalmente, ¿cuántos de ustedes tal vez se quedaron a mitad de camino en esta Semana Mayor y se quedaron con la celebración de la Última Cena, o se quedaron con la procesión del prendimiento, o fueron al Vía Crucis y ahí terminó la Semana Santa, o se quedaron con las 7 palabras y la procesión al Santo Sepulcro, o fueron a la procesión de la soledad porque es una tradición religiosa y cultural en muchas ciudades y departamentos, o se quedaron con la vigilia pascual y ya, o vivieron toda la Semana Mayor y entendieron que en la vigilia pascual se celebra este gran acontecimiento de la resurrección. Hoy podremos decir, hemos resucitado de verdad con Cristo. ¿Y cómo te das cuenta que has resucitado con Cristo? Porque tu manera de pensar esclarece el modo de vivir. Quiero vivir una vida nueva, pero quiero vivir una vida nueva en Cristo. Y al vivir esa vida nueva en Cristo, quiero comprometerme con mis hermanos, ayudarle a mis hermanos, entender que tengo que caminar al ritmo de mis hermanos, sin violentarles, sin ir adelante de ellos o empujándoles, sino caminar al ritmo, tener paciencia en ese camino de la evangelización. Estar resucitados es sentirnos corresponsables en la salvación de nuestros hermanos. Estar resucitados es vivir las obras de misericordia. Estar resucitados es hacer una lectura de los signos de los tiempos y entender que somos peregrinos de esperanza. Pues no olvidemos, hermanos, somos testigos de la resurrección de Cristo y por lo tanto peregrinos de esperanza, llamados a construir un mundo nuevo, a sentir que el Señor ha llegado a nuestra vida, nos ha transformado y que Él quiere que nosotros seamos criaturas nuevas para un mundo nuevo. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues desde la humildad y la sencillez, ser testigos para que esta sociedad sea una sociedad nueva, transformada por la fuerza del amor de Dios. Que la Santísima Virgen María nos ayude a vivir este tiempo de Pascua y sintamos con ella el gozo y la alegría de que Jesús ha resucitado y vive entre nosotros. Aleluya. Que el Señor los bendiga y los guarde hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.